Está de moda los influencers. Todo el mundo quiere ser influencer hoy en día. Los chicos quieren ser influencers. Hace muchos años, cuando tú le preguntabas a un niño qué es lo que quiere ser, el niño te decía médico, ¿cierto? El niño te decía, quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser militar, qué sé yo, ¿no? Quiero ser sacerdote, pastor. Ojalá, pero eso era lo que se quería, ¿cierto? Que los niños pudieran tener esas profesiones. Conforme fueron pasando los años, nuevas profesiones se abrieron campo y empezaron a decir, ahora quiero ser administrador, quiero ser ingeniero, quiero ser una persona, de repente un médico especializado, ya no era solo médico, sino tener una especialidad y más cosas. Conforme fueron avanzando los años, las nuevas carreras empezaron a salir y siempre salen, y estas nuevas carreras se convirtieron en ingeniería mecatrónica, ¿no? O ingeniería de la administración, porque ahora es ingeniería de la administración, ¿no? Administración y negocios internacionales, ¿no? Marketing y publicidad, y empezaron a salir más carreras nuevas, ¿no? Y tú le preguntabas a los chicos qué quieren ser y empezaron a decirte esto, ¿no? Empezaron a decirte, quiero ser diseñador gráfico. Siguieron avanzando los años y ahora cuando tú le preguntas a un chico qué quiere ser, te dice youtuber. No, tú le preguntas qué quiere ser en la vida, influencer. Porque están de moda los influencers. Desde la pandemia fue mucho más el boom de los influencers porque todo el mundo se grababa y todo el mundo se comunicaba por allí porque nadie podría salir, pero eso hizo que esta profesión se creciera mucho y todo el mundo quisiera ser un influencer porque pensamos que ser un influencer es algo sencillo, es simplemente pararte delante de una cámara, empezar a hablar y ya puedes empezar a cobrar. Pero la verdad que no es así. Estábamos hace poco, recuerdo que en TikTok llegué a los 1000 seguidores y alguien me llamó y me dijo, pastor, ya tiene 1000 seguidores. Yo dije, ¿sí? Ni yo me había dado cuenta y alguien más se había dado cuenta. Y me dijo, pastor, está listo para hacer un live. ¿Para qué? Para que le hagan tap tap. ¿Quién me va a hacer qué? No, entonces porque, no, había que cuadrar las cosas, ¿no? Pero me empezaron a decir eso, me dije, no. Pero después me puse a investigar y me di cuenta que yo dije, pues con mis 1000 seguidores de repente voy a monetizar. Dije, y ahora sí. Pero cuando empecé a revisar, para que tú puedas monetizar, necesitas 20,000 seguidores por lo menos. Entonces empecé a revisar y dije, mira, qué emocionante, ¿no? Y empecé a revisar muchos de los perfiles de muchos de los chicos de nuestra iglesia y algunos lugares conocidos también. Y algunos tienen 5,000, 10,000, 15,000 seguidores. ¿Qué tal cantidad de gente? Pero para monetizar necesitas 20,000. Y después me puse a investigar un poco más y resulta que hay gente que tiene miles y millones de seguidores. Y esa gente gana mucha plata. Y me he dado cuenta que la gente quiere ser influencer. Porque la gente de una u otra forma quiere influenciar. Y la verdad es que todos de una u otra manera somos influencers. No necesitamos una red social para influenciar. Todos, hermanos, todos influimos en alguien. Un padre definitivamente influye en sus hijos. Una madre también lo hace. Un esposo influye en su esposa y viceversa. Un joven influye en sus amigos. Un profesor influye en sus alumnos. Un jefe influye en sus trabajadores. Un trabajador influye en sus compañeros. Y un hermano en la iglesia influye a otros hermanos. Así es que todos de una u otra manera, ¿qué somos? Somos influencers. ¿Por qué? Porque todos ejercemos influencia. Incluso, hermanos, cuando no somos conscientes de ello, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras decisiones, nuestra manera de vivir están dejando una huella en otras personas. Todos estamos influenciando de alguna manera. Estamos hablando de un término moderno que es el influencer. Pero hay un término antiguo que se utilizaba en el imperio griego, vamos a decirlo así, que era bien interesante y era el oikos. ¿Qué era el oikos? El oikos era lo que nosotros hoy llamamos hogar. El oikos era tu hogar. Pero era una definición distinta, porque lo que decía el oikos no solamente era la gente de tu casa, sino que el oikos era la gente de tu casa, pero todos los que eran parte de tu comunidad. Es decir, si tú eras un patriarca en ese tiempo, tenías tu esposa y tus hijos, pero a la vez cuidabas de tu hermano menor, a la vez, o si tenías más hermanos, de tus hermanos, porque vivían en la casa del papá.
es decir, de la persona que era el patriarca. Vivían en esa casa. ¿Y cuál era la misión del patriarca? Era cuidar de todas esas personas. Pero no solamente era darles seguridad, era permitir que todas las personas crezcan, se desarrollen, se consoliden como seres humanos, consoliden familias, consoliden un trabajo, consoliden una profesión. Ese era el trabajo del patriarca, era hacer que todas las personas que estaban bajo su cargo, crezcan, se desarrollen. Y a eso se le llamaba tu oikos. Ese era tu hogar. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Pero ¿qué fue pasando conforme pasaron los años? Este imperio cambió, el imperio romano siguió y hay otros grandes imperios hasta que llegamos a la historia de la revolución industrial. En la revolución industrial hubo un cambio porque ya no había un sentimiento de comunidad. Ahora, con las grandes ciudades y las grandes empresas, empezó un nuevo movimiento, el yo. Ya no el oikos, ya no el que los demás crezcan, que los demás se desarrollen, no. Ahora era el yo. Yo me desarrollo, no me importan los demás, cada uno es su problema. Y entonces las familias, en vez de agrandar, ¿qué empezaron a hacer? A reducirse hasta que nos concentramos en nuestra familia global, nuclear, perdón. Nuestra familia nuclear, los padres y los hijos. Y nadie más. Y aún así, los padres están desesperados que sus hijos cumplan 18 años, 20 años, que trabajen y que se vayan. Porque son una carga, porque son un gasto. No todos lo ven así, pero es una mirada muy, muy real del mundo. Entonces, el oikos ya dejó de ser este hogar grande, sino tú eres mío. No sé si has escuchado esta frase que dice, tú mismo eres tu hogar. Donde tú vayas es tu hogar. Tú puedes construir tú solo tu hogar. Y la verdad que todo se ha vuelto algo muy individualista. Se perdió el sentido del oikos y ahora es yo. No me importa el resto, no importa si tú eres feliz. Incluso los matrimonios, ¿sí? Los matrimonios, ¿qué dice? No me importa si él es feliz o no, me importa mi felicidad primero. Y por eso hay tanto divorcio. ¿Por qué? Porque si no me haces feliz, ¿cuál es la principal causa de los divorcios? Según lo que dicen los cónyuges, se acabó el amor. ¿Por qué? Porque ya no puedo seguir amándote, ya no puedo seguir cuidándote, ya no puedo seguir protegiéndote, ya no puedo seguir desarrollándote, porque eso es el amor. Porque todo ahora es muy del yo, lo que yo quiero, lo que yo quiero, ¿sí? Y por eso a los hijos les enseñamos eso, tú, primero tú, después tú, tercero tú y ya el resto. Pero la Biblia nos enseña algo distinto. La Biblia nos enseña que nosotros hemos sido llamados para ser influyentes, para volver ese modelo de oikos, porque fuimos llamados para hacer influencia y el llamado de la iglesia, Cristo lo dejó claro en Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 13 al 16 dice lo siguiente. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús nos dijo, algún día tendrán influencia. No, hermanos. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero entendamos esto. ¿Qué es la luz y qué es la sal? La sal, hermanos, es de los elementos más influyentes que hay. Cuando tú le echas un poquito de sal a la comida, ¿cambia o no cambia el sabor? Cambia el sabor. ¿Por qué? Porque es influyente. Pero si tú te pasas de sal, lo malogras. La sal tiene que tener una medida.
Pero lo que sí sabemos es que la sal la utilizas y le cambia el sabor donde sea que la pongas, ¿sí o no? La luz es igual. Si tú prendes la luz, la oscuridad se queda, se va. Se va, porque no puede existir la luz y la oscuridad al mismo tiempo. Si hay oscuridad, ¿qué significa? Que no hay luz. Pero si prendes la luz, ¿qué se va? Así de influyente es la luz. Si la luz aparece, la oscuridad se va. Qué interesante que Cristo dijo, ustedes son la sal de la tierra. Qué interesante esto. ¿Por qué? Porque en un mundo como el que vivimos, la iglesia es algo que cambia el sabor del mundo. En un mundo de crueldad, en un mundo de egoísmo, en un mundo de orgullo, en un mundo de vanagloria, en un mundo de corrupción, en un mundo de dolor, de llanto, de sufrimiento, la iglesia es una esperanza. ¿Por qué? Porque la iglesia es un centro de fe, es un centro de esperanza, es un centro de amor, ¿o no? La iglesia debería ser eso, sí o no. Entonces, cuando la gente llega a la iglesia, lo primero que tiene que sentirse es amada. ¿Sí o no? Por eso cuando llegas, yo te digo, antes de sentarte, saluda a 2 o 3 personas, te quedas. Que me saluden. Yo no tengo por qué saludar. Amigo, estás en el lugar equivocado. Aquí hay que saludar. ¿Sabes por qué? Porque aquí se demuestra amor, porque somos la sal de la tierra. No hay otra sal, nosotros somos. Y si la sal no va a servir para salar, entonces ¿para qué? Bótala. Porque no sirve. Amigo, no. Entonces, a la iglesia tiene que ser distinto. La iglesia tiene que ser un lugar distinto. Somos la luz. ¿Qué significa? Que no es que tú tienes luz propia. ¿Ok? Significa que yo proyecto la luz de Cristo porque Él es la luz del mundo. Entonces, mientras más me acerco a Dios, soy como la luna. No sé si alguna vez has caminado en un lugar a total oscuridad, pero con luna llena. Te pregunto algo, ¿se mira o no se mira? Sí se mira. ¿Por qué? ¿Dónde está el sol? Está escondido. ¿Y qué está haciendo la luna? Proyectando su luz. Por eso cuando cantamos hay una canción mexicana antigua que se llama Luz de Luna. No, no es la novela de esa que tiene, no. Pero habla de la luz de la luna y te enseña, no que la luna tiene luz propia, la luna proyecta ¿qué? La luz del sol. Entonces nosotros somos iguales. Dile a la persona que tú eres un sol, eres una luna. ¿Sí me entiende? No, yo soy el sol de México como Luis Minó. Hermanos, nosotros somos luna. ¿Quién es la luz del mundo? Es Jesús. Entonces, mientras más me acerco a Él, mientras más contacto tengo con Él, yo proyecto luz. Entonces, mientras más de Cristo tengo, yo voy a poder iluminar más vidas, bendecir a otros, ganar almas para Cristo, influenciar a otros. Así es que una vez más, dile a la persona que está a tu lado, tú eres un influencer. Porque somos seres relacionales. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios crea una mujer para que el hombre se relacione con ella. Y a partir de ellos dos, la humanidad, para que se relacionen los unos con los otros. Hermano, estamos definiendo que todos influenciamos. Ahora lo que tú tienes que preguntarte es, ¿qué tipo de influencia ejerces? Esa es otra cosa. ¿Qué tipo de influencia ejerces? Porque aunque todos influenciamos, no todos influenciamos para bien. Pero la iglesia fue llamada para ser luz del mundo. Por eso dice, si tú vas a prender una vela o vas a prender un foco, no lo pones debajo de una canasta. Lo pones en el lugar donde pueda alumbrar la mayor parte de la casa. Entonces yo te pregunto una cosa. ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? ¿Dónde está Cristo en tu casa?
Porque si no lo estás poniendo en el centro y en lo más alto, si lo tienes metido dentro de tu mesa de noche en forma de Biblia y nunca lo sacas de allí, estás haciendo lo que la Biblia dice que no debes hacer. Nadie enciende una luz para meterlo debajo de una canasta. En cambio, lo pones en un lugar céntrico, en lo más presente del salón. ¿Para qué? Para que alumbre a todos. Entonces yo tengo que poner a Cristo en el centro. Y mientras nosotros nos dejemos iluminar por Él, vamos a poder iluminar a otros. Y esa es la influencia que la iglesia debe tener. Hermanos, no es tu influencia, es la influencia que Cristo nos da. Y por eso Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Entonces la pregunta de esta noche es, ¿qué estoy haciendo con la influencia que Dios me da? ¿Qué estoy haciendo con la influencia que Dios me da? Nuestra influencia, hermanos, puede acercar a las personas a Dios o las puede alejar. ¿Estamos? Mi influencia puede o acercar a las personas a Dios o las puede alejar. Por eso hoy día yo quiero que consideremos 3 áreas donde todos estamos llamados a influenciar para bien. 3 áreas en las que tenemos que influenciar. Y la primera área en la que nosotros debemos ser sal y luz es nuestra familia. ¿Cuál es la primera área? Nuestra familia, nuestro oikos. ¿Se acuerdan del oikos que le explicaba? Nuestro hogar, nuestra casa. Es donde nosotros tenemos que influenciar en primer lugar. Esa es la primera esfera de influencia que Dios nos ha confiado. Es nuestra casa. Podemos tener una excelente reputación fuera de casa. Yo conozco mucha gente que cuando sale de su casa es increíble. Son carismáticos, son graciosos, son amables. La gente los quiere. Cuando llegan a la fiesta son el alma de la fiesta, el alma de la reunión. Pero cuando llegan a casa la esposa está como que, ya llegó. Los hijos están corriendo a los cuartos porque no lo quieren ver, no la quieren ver. Reniega todo el tiempo, grita todo el tiempo. Utiliza palabras groseras, miente todo el tiempo. Entonces, es una influencia fuera de casa y es otra influencia en la casa. Entonces, nosotros tenemos o podemos tener una reputación fuera de casa, pero nuestra influencia más profunda se construye en las conversaciones que nadie más escucha, en las decisiones que nadie más ve, y en la manera en la que tratamos a quienes viven con nosotros. Tú quieres conocer a alguien, ve y conoce a su familia. Pregúntale a sus hijos. Pregúntale a su esposa, a su esposo. Pregúntale a sus padres cómo es la persona y te vas a enterar. Yo recuerdo cuando me iban a ordenar pastor en Arequipa. Por supuesto que me hacen una entrevista a mí. Pero la entrevista más importante fue con Jane. Porque a través de ella iban a saber si yo era lo que en verdad parecía o no. Si yo era el que soy en la iglesia, era el mismo en casa. Entonces, ¿por qué? Porque necesitas a alguien que sea real. Pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cuán real eres? ¿Eres real en casa y fuera de casa? ¿O eres más real fuera de casa que en casa? Entonces es importante eso. ¿Por qué? Porque Dios nos encargó algo en Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Es importante que lo tengas. Yo espero que este pasaje lo tengas subrayado en la Biblia, en tu Biblia. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 dice, debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repítelos ¿a quién? Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Todo el tiempo influye a tus hijos. Influye en tu casa. No, pastor, en la iglesia yo no hablo groserías, pero en mi casa digo de la A a la Z. No, esa es tu influencia. Y después cuando tu hijo dice una grosería, a tu padre, a tu madre le vas a hablar así. Pero si tú hablas así,
¿Qué más quieres? ¿Qué esperas? ¿O no? ¿Qué esperamos? Si yo trato mal a mi esposa, ¿por qué esperaría que mis hijos la respeten si yo la trato mal? Y viceversa, si mi esposa me grita, me calla, me denigra, me insulta, ¿por qué esperaría que mis hijos o ella esperaría que mis hijos me respeten? Mi primera influencia es en la casa. Mi primer ministerio es mi hogar. Después es lo demás, pero primero es mi casa. Primero son los míos. ¿Por qué? Porque Dios dijo, repite estas palabras, repite este mandamiento a tus hijos una y otra vez. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dios nos entregó la formación espiritual de sus hijos a los padres, no a la iglesia. Si tus hijos no se entregan a Cristo, no es culpa del pastor, no es culpa de la iglesia, es tu culpa, tu responsabilidad, porque son tus hijos. Y el mejor discipulado siempre es con el ejemplo. ¿Quieres que tus hijos oren? Ora tú primero. ¿Quieres que tus hijos lean la Biblia? Léela tú primero. ¿Quieres que tus hijos dependan de Dios? Depende tú de Dios. ¿Quieres que tus hijos alaben? Enséñales cómo hacerlo. Con tu esposa, con tu esposo también. Si hoy día tu esposo no te dijo para orar, entonces díselo tú. Deja de venir al pastor. Pastor, mi esposo nunca me dice para orar. Deja de quejarte y empieza a decir, oremos. Tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque fácil es señalar al responsable, pero más difícil es ponerse a hacer algo para cambiar eso. Fácil es venir y decir, pastor, estoy harto de mis hijos, ya no sé qué hacer, los quiero dar en adopción. Pero ¿qué estás haciendo tú primero para cambiar la situación en casa? Porque tu primera esfera de influencia, ¿cuál es? Tu familia, los tuyos, después los demás. ¿Alguien me sigue hasta allí? Hermanos, tus hijos están aprendiendo de ti. Si te das cuenta, tus hijos están aprendiendo de cómo se les debe hablar a otras personas por cómo tú les hablas. Tus hijos están aprendiendo de ti a cómo reaccionar cuando estén molestos, cuando te miran cómo tú reaccionas. Tus hijos están aprendiendo de ti a cómo manejar el dinero. Tus hijos están aprendiendo de ti cómo enfrentan una dificultad o cómo tratan a su cónyuge. Tus hijos están aprendiendo si ustedes oran solamente cuando tienen problemas o si realmente tienes una relación íntima con Dios. Por eso, hermanos, nuestra primera influencia no está en lo que enseñamos, sino en lo que modelamos. La primera influencia es el modelo. Jesús dijo, sea la sal y la luz del mundo. Y la primera forma en que nosotros debemos ser sal y luz es dando el ejemplo. Por eso le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, en tu fe, en tu pureza. Sé un ejemplo. Recuerda eso. Un tip de liderazgo. Para todos los que quieren liderar o son líderes de alguna manera. Nunca pongas carga en tu gente que tú no estás dispuesto a llevar. Amén. Nunca pongas cargas en tu gente que tú no estás dispuesto a llevar. Si tú le vas a decir a tu gente, todos en esta casa oran a las 6 de la mañana, pero tú no lo haces, no pongas cargas que tú no estás dispuesto a llevar. Todos en esta casa nadie dice grosería. No impongas cargas que tú no estás dispuesto a llevar. En esta casa nadie ve televisión. A partir de ahora voy a sacar el televisor. No impongas cargas. ¿Por qué? Porque después agarras y lo llevas a tu cuarto. Ya no va a estar en la sala, va a estar en mi cuarto. Y nadie va a ver televisión. Ya ahí estás tú viendo, esto es guerra. ¿Entiendes? No impongas cargas que no estás dispuesto a llevar. Amén. Hermanos, el principio es claro. Nuestra vida enseña incluso cuando no estamos hablando. Todo en nuestra vida enseña. Así es que, hermanos, preguntémonos algo. ¿Mi manera de vivir está ayudando a mi familia a acercarse a Jesús?
Mi manera de vivir acerca a mi familia a Cristo, acerca a mis hijos, a mi cónyuge, acerca a mis padres, porque es de repente tus papás no son creyentes, pero tú sí. Mi forma de vivir acerca a Cristo a mis padres. Hoy día conocieron estos días, los que estuvieron en la reunión de ayer, conocieron a mi padrastro. De mi papá es mi padrastro. Yo lo bauticé. Yo fui el primero en mi casa en llegar a Cristo. Y tuve el privilegio de bautizar a mi padrastro. Imagínense, tuve el privilegio de Dios. Porque esa es la influencia que supe que yo podía tener. Porque mi primera esfera de influencia era mi familia. ¿Sabe quién fue la primera alma que gané para Cristo? 6 meses después de llegar a la iglesia. Fue mi mamá. Mi mamá fue la primera persona que gané para Cristo. Porque entendí que mi primera esfera de influencia es mi casa. No te estoy poniendo una carga que yo no estuve dispuesto a llevar, sino que sé de lo que te estoy hablando. Amén, ¿alguien me sigue hasta allí? Hermanos, entonces si nuestra influencia empieza en casa, debemos entender algo. No podemos influir espiritualmente en otros si nuestra propia vida espiritual está descuidada. Vamos, pregúntale a la persona que está a tu lado, ¿cómo está tu vida espiritual? Porque de lo que estás lleno influyes. Si no estás lleno de Dios, entonces no estás siendo sal y luz, como Cristo quería que fueras. Segunda esfera en la que influyes, tú y yo, influimos tú y yo, nuestro trabajo. Influye en tu trabajo. Hay personas que piensan, mi ministerio empieza cuando estoy en la iglesia, pero te voy a decir algo, para Dios eso no es así. Para Dios tu ministerio también está en tu casa, tu ministerio también está en tu trabajo, tu ministerio también está en tu negocio, tu ministerio también está en la universidad, en tu colegio, en tu barrio, en sea cual sea el lugar donde Dios te haya colocado. Por eso Colosenses 3:23 dice algo interesante, y espero que subrayes esto en tu Biblia o en tu celular. Dice lo siguiente, Colosenses 3:23, trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Que tu influencia en tu trabajo esté marcada por tu amor por Dios, por hacerlo mejor para Él. Tienes una empresa, que tu empresa glorifique a Cristo. Les he contado la historia de esta empresa que en Estados Unidos que se llama Chick-fil-A. Chick-fil-A es una empresa parecida a Kentucky, vende pollo. Y cuando tú vas a un Chick-fil-A, hay una vaca afuera y dice, gracias por comer pollo. Siempre en todos los restaurantes Chick-fil-A hay una vaca agradeciéndote por comer pollo y no vaca. ¿Estamos? Pero me gusta esta empresa, ¿sabes por qué? Porque todos los domingos cierra. Porque es el día del Señor. Los dueños son billonarios, no son millonarios, son billonarios. Y desde el día que pusieron su empresa, que es la tercera empresa más grande en Estados Unidos, esta empresa, desde que empezó, cierra los domingos. ¿Por qué? Porque la gloria es para Dios. ¿Y sabes qué hacen estas dos personas que son los jefes? Contratan muchas personas que son cristianos y no, pero a los cristianos que tienen dificultades para llegar a su iglesia por una u otra razón, les dan un abono económico mensual para que puedan llegar a su iglesia más fácil. Pero la condición es que sirvan en la iglesia, congreguen fielmente y den frutos en su iglesia para mantener ese bono. Son billonarios. Pastor, claro, si uno fuera billonario, yo también le pago hasta a usted, pastor. Pero te voy a decir algo, lo hicieron desde el día 1. No lo hicieron desde que fueron millonarios. Lo hicieron desde el día 1 que empezó su empresa. Porque Dios honra a los que le honra. Honra a Dios en tu trabajo. Hazlo todo como para el Señor y Dios te va a honrar. No te olvides del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero para eso, ¿sabes qué? Necesitamos integridad. Y la integridad es parte del
carácter. No puede haber una influencia positiva si no hay un buen carácter. Necesitamos que Cristo siga tratando con nosotros. Por eso dice que el que empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Dile a la persona que está a tu lado, no eres perfecto. Ni en este mundo lo vas a hacer. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Nadie va a ser perfecto. Aquí todos fallamos. Todos nos equivocamos. Todos pecamos, ¿sí o no? Entonces todos fallamos. Pero cada día podemos ser mejores. Porque Cristo está en nuestro corazón. Y Cristo va tratando y va trabajando en nuestro carácter. ¿Quieres ser excelente en tu trabajo? Ten una excelente relación con Dios. Y Cristo va a tratar contigo. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El carácter cristiano acompaña nuestras capacidades profesionales. Te pregunto, ¿tú eres profesional primero, cristiano después? ¿O eres primero cristiano y después profesional? ¿Qué somos? ¿Somos primero profesionales y después cristianos? ¿O somos primero cristianos y después profesionales? Entonces, que eso se refleje en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, en tu forma de hablar. Sé primero un cristiano y después sé un profesional. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Hermanos, no necesitamos ser famosos, aunque quisiéramos. Pero no necesitas ser famoso. No necesitas tener 20,000 seguidores, millones de seguidores. Necesitas ser fiel a Dios. Eso es la diferencia. No necesitas una vida llena de personas que te ponen me gusta. Necesitas una vida que otros realmente puedan seguir. No necesitas una gran plataforma. Necesitas un gran testimonio. Necesitamos influenciar donde Dios nos ha puesto. Una persona no viene a la iglesia por 2 razones. La primera, porque no conoce a un cristiano que lo invite. Y la segunda, porque conoce a un cristiano que le impide venir a la iglesia. Yo recuerdo cuando estaba en Chiclayo, estaba saliendo a tomar aire, recordé eso esta mañana, salí a tomar un poco de aire y dije, voy a comprarme una agüita antes de que empiece el servicio. Y un señor me dice, ¿tú vienes a esta iglesia, muchacho? Me decían muchacho en ese tiempo. Le digo, sí, yo vengo a tu iglesia. Y me dijo, yo nunca voy a venir a tu iglesia. Pero así enojado yo. ¿Ok? ¿Por qué te enojas conmigo? Pero, ok, lo entiendo. No le dije mucho. No le quise preguntar porque de repente se enoja más y peor. Entonces, fui prudente, me quedé callado. Ok, señor, le dije, Dios le bendiga. Y me iba a ir a comprar mi agüita. ¿Sabes por qué? Me dijo. Quería seguir conversando. Sí, dígame, ¿por qué? Porque hay un hombre aquí que hace esto, esto, esto y esto. Y empezó a decirme los pecados diarios. Dije, por esa persona, yo nunca voy a venir a esta iglesia. Me quedé sorprendido. Y ahí aprendí este principio. Un cristiano o una persona no viene a la iglesia por 2 razones. Porque no conoce un cristiano que lo invite o porque conoce un cristiano que le impide venir a la iglesia. ¿Cuáles somos nosotros? ¿Cuál de los dos somos nosotros? Pero yo en el tiempo he aprendido una tercera razón. Y es porque a veces hay cristianos que ni siquiera invitan o no influencian. ¿Por qué? Porque la gente ni siquiera sabe que son cristianos. Y esa es mi tercera razón. No llega la gente a la iglesia porque el cristiano donde va no es sal y luz. Pero con el tiempo aprendí una cuarta razón y esa fue la última. Y el problema está en que a veces hay cristianos que creen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Y por eso no son sal y luz. Porque en realidad no pueden ser sal y luz porque no son cristianos. Entonces mi pregunta es, ¿cuál somos nosotros? ¿Por qué la gente no viene a la iglesia? Hermanos, si nuestro testimonio nos permite influenciar en nuestra familia,
y en nuestro trabajo, entonces también debemos hacerlo en el lugar donde Dios nos ha colocado para crecer juntos como cuerpo de Cristo, y es la iglesia. Nuestra tercera y última zona de influencia es su iglesia. ¿Estamos? La iglesia, hermanos, no es solamente el lugar donde venimos a sentarnos los domingos. Predicaba esta mañana el mensaje en Comas y decía algo interesante. Yo dije, nuestra tercera zona de influencia es la iglesia. Y un hermano de frente dijo, nuestro segundo hogar. Me gustó. Hoy día la iglesia en Comas estuvo llena. Por primera vez tuvimos que bajar más sillas, porque necesitábamos más sillas, imagínense. Pensé que iba a dejar amén, gloria. No se preocupe, yo me emociono por ustedes. No, porque para mí fue emocionante, porque voy allá muy seguido, pues estamos pastoreando la iglesia. Pero bajar una fila de sillas fue emocionante. Estaba llena la iglesia. Y cuando me toca predicar, de repente digo, nuestra tercera zona de influencia es la iglesia. Y este hermano de la nada dice, nuestro segundo hogar. Y casi me hace llorar, porque ya estoy en la edad en la que lloro por casi todo. Y me agarré mi corazoncito y le dije, sí, hermano, nuestro segundo hogar. No sé si tú lo sientes así, pero a mí me dio un gozo. Yo hoy día me vine alegre y feliz. Creo que hoy día mi contrato pastoral se renovó. ¿Me entiendes? Mi llamado, mi contrato pastoral con Dios, Dios me lo renovó hoy día. Porque me permitió ver y escuchar de una persona que después te contaré quién es, pero tú no lo creerías que él se sentaría y diría algo así. Porque normalmente no viene a la iglesia. Pero hoy día estuvo sentado en la segunda fila, cantando más fuerte que nuestra pobre Isabel. Y ella estaba luchando con el hombre para cantar. Y este hombre dijo, con su voz fuerte de trompeta, nuestro segundo hogar. Esa es la iglesia. ¿Qué es la iglesia para ustedes? ¿Lo sientes así? Solo porque te he puesto sillas nuevas. No me engañes. Hermanos, la iglesia es eso, nuestra casa. Es donde habitan los hijos de Dios. Y venimos a celebrar con nuestro Padre. Pero por eso Dios dijo algo interesante en 1 Pedro 4:10. Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y escucha bien esta es la parte que tú tienes que aprender. Y úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Para qué? Para servirnos los unos a los otros. La Biblia dice, hagamos bien a todos, pero especialmente a los hermanos de la fe. Dios nos ha dado dones para que nos sirvamos bien los unos a los otros. Si tienes el don de cantar, canta. Si tienes el don de enseñar, enseña. Si tienes el don de servir, sirve. Si tienes el don de pastorear, pastorea. Si tienes el don, úsalo. Que nadie te quite eso. Porque Dios te ha traído a esta casa para servir a más personas. Pastor, pero mi ministerio no está aquí en la iglesia. Mi ministerio está afuera. Amigo mío, escúchame. Nuestro ministerio está de todos, está allá afuera. Sí, servimos en la casa, porque primero nos servimos los unos a los otros. Pero después Dios dijo, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenlos. ¿Qué? Enséñenlos lo que yo les he enseñado. Y alguien de repente preguntará, pastor, ¿pero qué me enseñó Jesús? ¿Sabes qué te enseñó Jesús? Una verdad que nunca vas a olvidar, y te la voy a decir esta noche. Y la verdad es, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Enséñale al mundo lo que Cristo hizo. Enséñale que Cristo vino a entregarse por nosotros.
Enséñale cómo influyó Cristo en el mundo al punto que dividió la historia en dos, antes y después de él. Nadie hizo lo que él hizo. Más de 2000 años han pasado desde que ese hombre fue crucificado y seguimos enseñando de él. Seguimos componiendo canciones de él, poemas de él, escribiendo libros sobre él. Seguimos alabando su nombre porque es el ser más influyente de la historia. ¿Sabes por qué somos cristianos? ¿Sabes qué significa cristiano? ¿Qué significa? ¿Qué significa Cristo o cristiano? ¿Qué significa? Significa Cristo pequeño. Significa que donde yo voy, tengo que ser un pequeño Cristo. Su carácter, su amor, su gracia, su perdón, su misericordia. Eso es lo que yo debo reflejar porque soy cristiano. ¿Cuántos somos cristianos? ¿Reflejas a Cristo? ¿En la iglesia lo reflejas? Si estuvieras, hermanos, si todos reflejásemos a Cristo, todos deberíamos estar sirviendo. Si realmente reflejamos a Cristo, todos deberíamos estar en la reunión de oración del sábado o del miércoles cuando nos conectamos por Zoom. Si realmente reflejamos a Cristo y somos cristianos, el sábado, el concierto de alabanza, acá debería estar yo. ¿Por qué? Porque yo quiero alabar a Dios, porque Cristo lo alababa. Porque Cristo oraba, porque Cristo leía su palabra, porque Cristo tenía fe. Pero pastor, ¿cómo va a tener fe Cristo si era Dios mismo? Pero Cristo en su humanidad tenía fe. Por eso somos cristianos. Hermanos, nuestra influencia debe apuntar a Cristo. Es Cristo y nadie más que Él. Hermanos, por eso Jesús dijo, Mateo 5:16, así que alumbre su luz delante de todos, para que todos puedan ver sus buenas obras. ¿Y qué? ¿Qué dice la palabra al frente? ¿Qué dice? Para que todos puedan ver, o sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben su Padre Celestial. Si nosotros influenciamos según el carácter de Cristo, ¿quién recibe la gloria? Dios. Porque fuimos creados para su gloria. Hermano, no necesitas una cámara para ser un influencer. Necesitas entender que ya eres alguien que influencia. Pero que estás influenciando a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos. Que estás influenciando en tu trabajo, quieras o no. Y que también estás influenciando en la iglesia. Entonces, hermano, necesito preguntarte eso. ¿Estás influenciando correctamente? Escucha esto. Si alguien siguiera tu ejemplo durante los próximos 10 años, si alguien siguiera tu ejemplo durante los siguientes 10 años, ¿se acercaría más a Jesús o se alejaría de él? ¿Lo conocería más o se alejaría de él? Pregúntate eso. Y si quieres hacer unas preguntas claves, te las puedo dejar. Por ejemplo, ¿quién está influenciando o quién está siendo influenciado por mi vida? ¿Reconoces a quiénes estás influenciando? ¿Hacia dónde estoy llevando a esas personas? ¿Hacia mí o hacia Cristo? ¿Mi familia está viendo a Cristo en mí? ¿Mis hijos están aprendiendo de mi ejemplo? ¿Mi esposo, mi esposa está siendo edificado por mi manera de vivir? ¿Mis hermanos de la iglesia están siendo animados por mi servicio? ¿Mis compañeros de trabajo pueden ver integridad en mí? ¿Mis amigos pueden ver algo diferente en mi vida? Pregúntate un poco eso. Ya ves, ahí te vas a dar cuenta qué tipo de influencia estás dejando. Hermanos, nuestra influencia o la influencia verdadera no siempre se mide por cuántas personas te conocen, sino por cuántas vidas fueron transformadas porque tú decidiste ser fiel a Dios.
¿Cuántas vidas están siendo transformadas por ti? Una pregunta más simple, quizás. ¿Cuántos discípulos has ganado para Cristo? ¿Cuántos años llevas en la fe? ¿Cuántas personas has ganado para Cristo? ¿A cuántas personas has acercado a Él? ¿Cuántas personas han venido al conocimiento de su palabra por medio de ti? Porque nuestra tercera área de influencia es la iglesia. Juan capítulo 13, versículo 15 dice: después de que Jesús lavó a sus discípulos los pies, les dijo: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho en ustedes, con ustedes. El Rey de todo, lavando los pies. El Señor sirviendo. El Maestro enseñando. El Salvador entregándose por nosotros. Jesús nos muestra que la influencia cristiana no consiste en estar por encima de los demás, hermanos. Está en servirle a otros. Primero a los de tu casa, después en tu trabajo, pero también en la iglesia. Así es que, hermanos, Dios te ha puesto en lugares en los que tú puedes influenciar a otros. Porque al final del día no fuimos llamados a ser influencers. Fuimos llamados a ser discípulos que influyen a otros. Dile a la persona que está a tu lado: tú eres un discípulo que debe influir en otros. Un discípulo no busca que lo sigan a él. Un discípulo vive de tal manera que otros pueden encontrar el camino hacia Cristo. Nuestra influencia es temporal, pero lo que Dios puede hacer a través de tu influencia es eterno. Hermano, piensa en esto. Si tu hijo recibe a Cristo por medio tuyo, tú puedes tener una paz en el corazón de que vas a estar con Él por la eternidad. Porque si tu hijo no recibe a Cristo, vas a estar separado de él o de ella por la eternidad. ¿Cuántos padres pueden vivir sin sus hijos? ¿Por qué no les predica? Porque el día que la muerte los separe, los va a separar por la eternidad si no llegan a Cristo. ¿Cuántos padres todavía no recibieron a Cristo? ¿Cuántos hijos estamos aquí y no le predicamos a nuestros padres? Hermanos, influencia en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestra iglesia. Hermano, sé fiel donde Dios te ha puesto. Ama, sirve, enseña, ora, vive con integridad. Sobre todas las cosas, haz que tu influencia siempre apunte a Jesús. A Él. Porque a Él es toda la gloria. Porque si hacemos lo que tenemos que hacer, todos alabarán a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia. Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.